Saludos, mi nombre es Richard Cordero. Vamos a estar trabajando con el proyecto final de la clase de cálculo 2, que sería el tema de vectores y geometría del espacio, la que tiene magnitud y dirección. Como se ve la imagen, esta puede representarse mediante un segmento rectilíneo dirigido por una flecha y los puntos finales del segmento que se denominan punto inicial y punto terminal del vector. Una flecha desde el punto inicial hasta el presenta su magnitud. Las componentes de un vector. Definición de un vector en el plano mediante sus componentes. Si V es un vector en el plano cuyo punto inicial es el origen y cuyo punto final es la coordenada V sub 1, V sub 2, entonces V es igual a V sub 1, V sub 2. Las coordenadas V sub 1 y V sub 2 son las componentes de V. Y si el punto inicial y el punto final están en el origen, entonces V o el vector V es el vector 0 o vector nulo, que se denota por la coordenada de 0 igual a 0,5. Vemos la gráfica de un vector en el cual debemos hallar sus componentes y sus longitudes. Mediante el punto inicial, que es 3,-7, y el punto final, que es menos 2,5. En este caso simplemente tenemos que operar con las coordenadas en X, restando las coordenadas como se muestra en el ejemplo. Tenemos los vectores en el espacio. En el espacio, los vectores se denotan mediante ternas ordenadas, como el vector V igual a V sub 1, V sub 2, V sub 3. El vector 0 se denota por estos, que son I igual a 1,0,0, J igual a 0,1,0 y el vector K, que es 0,0,1. En la dirección del eje positivo Z, la notación empleando los vectores unitarios canónicos estándar para V sub 2 por J más V sub 3 por K, como se muestra en la figura 11.19 que tenemos aquí. Si V se presenta por el segmento de recta dirigido de P por P sub 1, P2 y P sub 3, está abajo al 11.20. Las componentes de V se obtienen dando las coordenadas del punto inicial de las coordenadas del punto final, como se muestra más abajo. Según la definición, los vectores en el espacio tienen las siguientes propiedades, ya sea el vector V igual a V sub 1, V sub 2, y V sub 3. Los vectores en el espacio y se hace un escalar. Se muestra la siguiente propiedad. Primero, la igualdad de los vectores. Segundo, anteriormente, la longitud igualmente, que se calcula mediante Pitágoras. El cálculo de los vectores unitarios en una dirección de V. La propiedad de la suma de los vectores, su multiplicación por un escalar. Tenemos un ejemplo desde el punto inicial al punto final. Como en el ejemplo anterior, simplemente comenzamos a operar con las coordenadas similares en X, Y y Z. Una vez tenemos el resultado, utilizamos el que vimos en las propiedades para calcular su dirección, que sería el vector V entre la magnitud o longitud de V del mismo vector. Eso nos daría las coordenadas del vector o los vectores en el espacio. El producto vectorial es muchas aplicaciones en física, ingeniería y geometría. Hay que encontrar un vector en el espacio ortogonal a dos vectores dados. En esta sección del libro se estudia un producto que da como resultado ese vector y se llama producto de vectores canónicos o estándar. El producto vectorial debe su nombre a que da como resultado un vector. Al producto vectorial también se le suele llamar producto cruz. Una manera adecuada para calcular el producto vectorial de U por V es utilizando más adelante. Un ejemplo de aplicación de geometría del producto vectorial sería el siguiente. Somos en base a la gráfica, tenemos un paralelogramo con los siguientes puntos. En la figura se muestra que se pone un bloque de cuadrilátero que corresponden a los cuatro vectores.
que sería el vector AB, que es menos 3 por I, más 4J, más K, el vector CD, que es igual a menos 3 por I, perdón, a 3 por I, menos 4J, menos K, que sería igual al opuesto del vector A por B. Y también tenemos el opuesto de D, y AD es paralelo a CB. Y se puede concluir que el cuadrilátero de un paralelogramo con el vector AB y el vector AD, como los dos adyacentes, darían el siguiente producto vectorial. El área del paralelogramo se calcularía una aplicación geométrica del producto vectorial. Sería como un ejemplo que veremos a continuación. Se nos dice que se aplica una fuerza vectorial de 50 libras al extremo de una palanca con un pie de longitud que está unida a un eje. Debemos calcular el momento de esta fuerza respecto al punto P cuando un ángulo contiene un ángulo de 60 grados. La solución que se nos muestra en este ejemplo es que si se representa la fuerza de 50 libras como F igual a menos 50K grados más por J más el ángulo de 60 grados por K, esto sería igual a un medio de J más la raíz de 3 entre 2K. El momento de respecto a P está dado donde al calcularlo nos da un momento de menos 25 y esto sería igual al resultado de 25 libras más que esa sería la magnitud de ese momento. Tenemos otra variante que sería el simple producto escalar. Sería lo mismo, como usted en el ejemplo mostrado en pantalla. Dos vectores, calcular su producto escalar y ese resultado, operarlo con el vector que nos resta. Tenemos también rectas en el espacio. Es más conveniente usar vectores para determinar la ecuación de una recta. La figura 11.43 que tenemos en pantalla se considera la recta L a través del punto P igual a X1, Y sub 1, Z sub 1 y paralela al vector V, que es el vector de la recta L, y A, B, C son los números de la dirección o directores. También tenemos una manera de escribir estos vectores. También tenemos la ecuación paramétrica de una recta en el espacio. Una recta L punto P, que sería las coordenadas X sub 1, Y sub 1 y Z sub 1, que se representa por las ecuaciones paramétricas, dándonos como resultado estas ecuaciones. Si todos los números directores T para obtener las ecuaciones simétricas o cartesianas de la recta, como se muestra aquí debajo como ecuaciones simétricas. Siguiendo con las rectas en el espacio, tenemos un ejemplo en el cual nos piden hallar las ecuaciones paramétricas y simétricas 2,4 y es paralela al vector 2,4 menos 4. Para hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas de la recta se usan las coordenadas X sub 1 igual a 1, Y sub 1 igual a menos 2, Z sub 1 igual a 4. Los números de dirección para y C igual a menos 4, como se me hace la escritura 11.44. Nos da la siguiente ecuación paramétrica y la siguiente ecuación simétrica. De las ecuaciones paramétricas, tenemos el ejemplo 1, tomando a t igual a 1 en las ecuaciones paramétricas, se obtiene el punto 3,2,0 usando este punto por los números directores de A igual a 2, B igual a 4 y C igual a menos 4, se obtiene un conjunto de diferentes ecuaciones paramétricas. Como resultado, esto que está aquí debajo. Las primeras 5 secciones de este capítulo nos contienen la parte vectorial de los conocimientos preliminares para el estudio necesario del cálculo vectorial y el cálculo del espacio. En esta y en la próxima sección se estudia sobre ya se han estudiado tipos especiales de superficies, como son las esferas, en la sección 11.2 y los planos en la sección 11.5. Otra cosa que tenemos es la definición de un cilindro. Se hace una curva del plano y sale una recta, y al conjunto de todas las rectas paralelas L que cortan hacia se llama cilindro.
AC se le llama curva generadora de directriz del cilindro y a la recta paralela se le llama rectas generatrices. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica de un cilindro. El prototipo básico de superficie en el espacio son las superficies cuádricas. Estas son los análogos tridimensionales de las secciones cónicas. Las superficies cuádricas, según la ecuación de una superficie cuádrica en el espacio en pantalla, hay 6 tipos básicos de superficies que veremos más adelante, que son elipsoide, hiperbólica de una hoja, hipérbole de 2 hojas, cono elíptico, parábola elíptico y paraboloide hiperbólico. Al intersección de una superficie en el plano, con plano, puede determinar sus trazas. En algunos planos elegidos inteligentemente, las trazas de las superficies cuádricas son cónicas. Estas trazas, junto con la forma canónica o estándar de la ecuación de cada superficie cuádrica, se mezclan. Estos son los ejemplos antes mencionados del elipsoide con sus ecuaciones, y el hipérbole de una hoja y 2 hojas con sus ecuaciones respectivas y sus gráficas, el cono elíptico, el parábola elíptico y el paraboloide hiperbólico. De revolución. Ese es el quinto tipo especial de superficie que se estudia y se llama superficie de revolución. En la sección 7.4 se estudió un método para encontrar el área de tales superficies. Ahora se verá un procedimiento como se muestra aquí. Esta es la curva generadora directriz. Esta es la ecuación de la traza circular del plano. En la superficie de revolución podemos mostrar 3 variables en torno al eje Z. Dicho esto, tenemos el siguiente ejemplo en el que se nos pide una directriz y eje de revolución de la superficie dada. Como ya conocemos cuáles son las formas que puede tener en este, por lo cual deberemos elegir la tercera forma, dándonos como resultado esta ecuación. El eje Y es el eje de revolución y se puede elegir una directriz en las trazas siguientes. X al cuadrado igual a 1 menos. Por ejemplo, usando la primera traza, la directriz de la semielipse es igual a raíz de 9 menos 3 al cuadrado. Esta sea su directriz. Y la gráfica muestra de la figura 11.65. Coordenadas cilíndricas y esféricas. Coordenadas polares y el plano. Al plano tridimensional. El sistema de coordenadas cilíndricas es un sistema de coordenadas cilíndricas en un punto P en el espacio que se representa por nivel de la terna ordenada R, θ, 0. R, θ es una representación polar de la propiedad de R, θ a P. Para comunicar coordenadas rectangulares y coordenadas cilíndricas o viceversa, hay que usar las siguientes fórmulas basadas en las coordenadas polares, como se muestra en la figura 11.66, dándole la seno del ángulo, y es igual a R seno del ángulo, y Z es igual a Z. De rectangulares cilíndricas será R cuadrado igual a X cuadrado más C cuadrado. El ángulo sería la tangente del ángulo Y sobre X, y Z igual a Z. Al punto 0 con el sistema de coordenadas polares, las únicas representaciones del sistema de coordenadas cilíndricas tampoco es única. Aquí vemos un ejemplo de conversión de coordenadas cilíndricas a coordenadas polares. Entonces nos pide convertir el punto 4,5 piso a zona de conversión anteriormente mostrada. Nos dará como resultado que la conversión sería igual a menos 2, menos 2 por la raíz de 3, 2,3. Como se muestra en la gráfica, se dividen las coordenadas esféricas. En el sistema de coordenadas esféricas, cada punto se representa por una terna ordenada. La primera coordenada es una distancia, la segunda y la tercera coordenada son ángulos. Este sistema es similar al sistema de latitud y de longitud que es usa en el cuadro que vemos aquí. Se muestra el punto de superficie de la Tierra cuya latitud es de 40 al norte con respecto y cuya longitud es de 80 grados oeste respecto al meridiano.
Si se supone que la Tierra es esférica y tiene un radio de 4 hormillas de puntos, las coordenadas se mostrarían de la serie que es un sistema de coordenadas de un punto P en el espacio que se representa por medio de una P denominada P, teta, como el ángulo, en donde P es la distancia entre P y el origen, teta es el mismo ángulo utilizado en coordenadas cilíndricas y el otro ángulo es el ángulo entre el eje. Es observar que la primera y tercera coordenada P y el ángulo son negativas, mientras que P es la letra minúscula ρ y el ángulo es la letra griega minúscula phi. Es donde nos piden hallar una ecuación de coordenadas esféricas para su superficie representada por cada una de las ecuaciones rectangulares del cono y de la esfera. Haciendo las sustituciones apropiadas, nos daría el siguiente desarrollo para superior y la ecuación. Phi es igual a 3pi entre 4 representando el semicono inferior. En la parte B, como P al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a z. Y descartando por el momento la posibilidad de que P sea igual a 0, se obtiene la ecuación esférica P menos 4 coseno de phi igual a 0 o P igual a 4 coseno de phi. Hay que observar que el conjunto de solución de esta ecuación comprende un punto vector P en la esfera representada por la ecuación P igual a 4 coseno de phi. Se en la figura 11.77 que tenemos aquí de lado.